Dimensión Límite, y la vamos a hacer junto a un gran experto, ¿no? Junto a el compañero Jesús Callejo, el cual, ojo a su biografía, no tiene desperdicio, además conocido por todos los amantes del misterio. Él es investigador y escritor, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ha desempeñado diversos puestos en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como funcionario de carrera, estando actualmente en excedencia. También continúa colaborando desde hace muchos años en el programa La Rosa de los Vientos, actualmente presentado y dirigido por Bruno Cardeñosa en la emisora Onda Cero Radio. Es asesor editorial de la revista Historia de Iberia Vieja, autor de 20 libros, y su especialidad son los temas folclóricos y mitológicos, como la existencia de seres legendarios como hadas, duendes o gnomos, la localización de supuestos lugares de poder, la búsqueda de plantas mágicas o el origen de las fiestas sagradas. Asimismo, es colaborador habitual de las principales revistas especializadas del sector: Año Cero, Más allá de la ciencia, Historia de Iberia Vieja o Enigmas del hombre y del universo. Y ya tenemos el privilegio de poder contar con Jesús Callejo, pero antes de ello, Antonio me estaba mirando extraño, porque cuando yo comentaba esto del nacimiento de Jesús y esto de los Reyes Magos y demás, me has mirado raro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no te crees que... O sea, ¿acaso crees que todo es como lo han contado, Jesús, Antonio? Esto no... No, yo de hecho sé que no es como nos lo han contado exactamente. De hecho, la noticia que yo tengo, aunque ahora nuestro invitado nos sacará de dudas, es que en teoría Jesús tuvo que nacer en primavera. Aunque bueno, ¿por qué se adaptan luego todas estas fiestas a otras fechas? ¿Por qué se cambian de lugar? ¿Por qué si ocurre una cosa en un día luego lo cambian a otro? Pues eso es una de las cosas que le tienes que preguntar a Jesús Callejo. Y otras muchísimas cosas que vamos a ir preguntándole aquí en Dimensión Límite. Comentábamos esto de Jesús de Nazaret. Mucha gente... Bueno, esto de Jesús de Nazaret es otra de las incógnitas que también vamos a desvelar. Mucha gente se pregunta de dónde vienen todas estas historias, ¿no? Que quizá desmitifican un poco los asuntos más clásicos de la Navidad. Y bueno, pues es posible que vengan de los evangelios apócrifos. Y esto de apócrifo, Antonio, ¿qué vendría a ser exactamente? Bueno, los evangelios apócrifos en realidad son los evangelios que la Iglesia no reconoce. Los que reconoce son los canónicos. No obstante, también es verdad, y yo no lo digo por nadie, pero en muchas ocasiones la Iglesia tira de los apócrifos para justificar algunas de las creencias o algunos de los que, bueno, de las informaciones que luego ellos convierten en dogmas. Es nada, además, los evangelios apócrifos, a los que mucha gente también da demasiada credibilidad, hay que recordar que se escribieron, creo que 120 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Por lo tanto, si los evangelios canónicos, digamos, oficiales, se escribieron pues aproximadamente unos, creo que el más cercano a la muerte de Cristo fue 40 años después, si no mal recuerdo, bueno, pues digamos que hay la fiabilidad histórica, al menos siempre puede ser incluso un poquito más creíble aquellos que se escribieron, aunque sea 40 años después, que ya de por sí me parece una burrada, que aquellos que pudieron llegar a escribir hasta 120 años, ¿no? O sea que bueno, hay que tenerlo un poco en entredicho, pero aquí en el programa vamos a desgranar esta tarde un montón de datos que espero no dejar indiferentes a los oyentes de Reca 20. Bueno, pues vamos a empezar a comentar datos significativos. ¿Tú sabías que muchos de los asuntos relacionados con la Navidad, todos los rituales actuales, vienen de fiestas paganas, Antonio? Algo había oído, sí. Ahí es nada, ¿no? Fiestas paganas. Es curioso, ¿no? Cuando estamos celebrando el nacimiento de el niño Jesús, pues que es el símbolo del cristianismo, pues poca gente seguramente sepa que tiene mucho que ver con esas fiestas paganas. Es más, ¿qué más podríamos decir? El 28 de diciembre. ¿Qué se celebra, Antonio? El Día de los Santos Inocentes, ¿no? La fiesta del obispillo, como se conoce en algunos lugares. Bueno, ¿y por qué esto de los inocentes? ¿A cuento de qué? Ah, no sé, explícanoslo tú. Bueno, pues de todos he sabido que ese día un señor muy malo de aquella época, llamado Herodes, mandó matar a muchísimos niños, ¿no? Bueno, pues parece ser que no pudo ser exactamente el 28 de diciembre de ese año. Uno, porque Herodes creo que llevaba 4 años muertos. Entonces, bueno, aquí nos tenemos que poner a hablar de espíritus, ¿no? Más que de personajes supuestamente históricos, al menos a este respecto. Bueno, pues parece ser que ya tenemos con nosotros a Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos vas a perdonar que nos hayamos adelantado, ya hemos empezado a hablar un poco de estos misterios navideños, pero bueno... Más perdonados. Hay más gente que puede hablar de misterios navideños, ¿eh? No tengo la exclusividad. Bueno, eso sería discutible, ¿eh? Bueno, Jesús, ya te hemos presentado, toda la audiencia de RK20 ya tiene el gozo de conocerte, si es que no lo hacían antes, y estábamos hablando de datos muy significativos, y es que uno de ellos, como yo le comentaba antes al compañero Antonio Runa aquí presente... Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esto de la Navidad y los rituales más clásicos y tópicos vienen algunos de ellos nada menos que de fiestas paganas, ¿no? Pues sí, pero bueno, prácticamente todo. Todo el santoral cristiano y sobre todo el festivo, pues procede mucho de rituales paganos que lógicamente pues quedaron solapados por la Iglesia una vez que el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio. O sea, que eso es muy normal porque todas las religiones han hecho lo mismo. Y una de las celebraciones pues más emblemáticas, más típicas que se hacía por parte de los paganos ya sabes que eran todos los que no eran cristianos, así que todas las culturas, era celebrar el solsticio de invierno. Pues en el solsticio de invierno siempre hay distintos ritos asociados con dioses solares y dioses salvadores, dioses redentores. De hecho, el 25 de diciembre en Roma era el Sol Invictus y también se hacía la festividad a Mitra. Por lo tanto, pues fíjate tú, qué buena fecha, el 25 de diciembre, que es la fecha en la que nacen todos los dioses solares, pues sustituir un viejo culto pagano, el Sol Invicto, es decir, el Sol Invencible, porque a partir de ese día sabes que los días van ganando horas de luz, hasta que llega el solsticio de verano. Entonces, pues dijeron, pues ya está. ¿Cuándo nació Jesucristo? Que sabes que hubo mucha disparidad de fechas, establecieron otro tipo de fechas, del 6 de enero, el 25 de marzo, todas. Hasta que dijeron, pues nació por real decreto el 25 de diciembre. Se sabe perfectamente que no nació un 25 de diciembre. Bueno, en Jesús, contra ya. de los pocos datos que existen en los evangelios. Pero quedaba muy bien y era la fecha propicia para solapar viejos cultos paganos celebrados a dioses solares, como es el caso de Atis, o Mitra, o el Sol Invicto, o incluso Dionisios, que todos ellos se celebraban un 25 de diciembre. O sea que, tal cual, de un plumazo se mataron dos pájaros de un tiro. De todas formas, ahora que mencionas lo de Mitra, hay que decir que no hay solo la coincidencia de la fecha, ¿no? Hay otras coincidencias muy interesantes, ¿no? Con Mitra, sí, pues prácticamente con todo este tipo de dioses solares, porque todos ellos nacen de una virgen, todos ellos normalmente nacen en una cueva también, todos ellos son sacrificados con un ritual muy preciso, todos ellos son resucitados también, o sea que nos sorprenderíamos si empezáramos a ver las relaciones que tienen unos dioses con otros, pero no solo con Jesús, sino prácticamente con todo este tipo de dioses solares. Por ejemplo, con Atis, que es muy similar al caso de Mitra, pero es menos conocido. Atis era un Cristo de Frigia, en Asia Menor. Bueno, pues si supiéramos la cantidad de cosas que se le atribuyen a Atis, diríamos, bueno, ¿de quién estamos hablando? Por ejemplo, Atis nace de una madre virgen, un 25 de diciembre, como no podía ser de otra manera. Poseía una doble divinidad, Padre e Hijo Divino, fue un salvador, fue crucificado, en este caso en un árbol. Al tercer día los sacerdotes encuentran su tumba vacía, resucita entre los muertos. Se le denomina por sus discípulos el buen pastor, el unigénito o el salvador. Sus fieles celebraban una especie de Eucaristía donde comían pan sagrado, creyendo recibir de esta manera el cuerpo del Salvador. ¿No suena mucho estas cosas? Sí, pues sí. Estamos hablando de Atis, con dos T's. Pero Jesús... es que lo mismo se podría aplicar de Dionisios en Grecia, o de Krishna en la India, o de Osiris en Egipto, de Tamuz en Mesopotamia, o de Mitra en toda la zona de Persia. Bueno, pues ahí está. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no nació Jesucristo un 25 de diciembre? Efectivamente. Eso no quiere decir que no existiera Cristo como personaje histórico. Lo que quiero decir con esto es que luego, dentro de su hierofanía, por decirlo así, dentro de su liturgia, se añadieron datos y elementos que posiblemente no sean históricos, sino que están añadidos de otros dioses civilizadores, solares y redentores que, de forma inequívoca, nacen un 25 de diciembre. Jesús, nos comentas algo que llama mucho la atención, ¿no? Seguramente toda la gente que está escuchando Dimensión Límite, al menos algunos de ellos dirán, pero bueno, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo que Jesús no nació un 25 de diciembre? ¿A qué es debido a esto, Jesús? No, hombre, eso está claro. Es decir, que eso no lo pone en duda ni siquiera los teólogos más estrictos, ¿eh? Eso está claro. De hecho, en fin, sabes que todas las incógnitas que se derivan de Jesús, una de ellas es precisamente cuándo nació. Ha habido dudas continuas, ¿no? Y se sabe, ya te digo, por muchas razones, ¿no? Pero incluso
por lo que dicen los evangelios, en concreto por lo que dice San Mateo y San Lucas, que son un poco los que más se refieren, ¿no? Tanto del lugar de nacimiento como de las condiciones climatológicas que hacían en aquel momento. Pues hombre, lo único cierto, por lo menos, es que Jesús nació durante la paz romana, esa paz romana que inauguró Augusto, y que hacía un frío del carajo en aquel momento también. Bueno, no hacía frío del carajo porque sencillamente los pastores estaban todavía con sus rebaños. Mira, al no hacer ese frío en Palestina, que se sabe perfectamente que los inviernos son muy duros, eso indica de que no pudo haber sido en el solsticio de invierno, que lo más seguro que las fechas más lógicas, más normales, fueran en marzo, en abril, es lo más lógico. Pero bueno, ya digo que luego se fueron añadiendo, o se fueron por lo menos barajando distintas fechas. De hecho era un tema tabú, el hecho de que se estableciera como 25 de diciembre, ya sabes que eso solo se hace a partir del siglo IV, con el Papa Liberio, ¿no? A mediados del siglo IV. Uh-huh. Pero anteriormente, precisamente por eso, porque no había unanimidad entre todos los padres de la Iglesia en cuándo había nacido, se barajaron durante el siglo III, se propusieron fechas de todo tipo, del 6 de enero, el 10 de enero, que es la que mantienen las iglesias cristianas orientales, por ejemplo la iglesia de Armenia, se estableció el 25 de marzo, el 15 de abril, el 20 de abril, el 20 de mayo, el 25 de mayo, el 25 de mayo es la que proponía Clemente de Alejandría, por ejemplo. Bueno, todo esto es lo que hizo que un papa, el Papa Fabián, en el siglo III, ya harto de tanta fecha que se estaba dando, porque claro, nadie se ponía de acuerdo, y fíjate, doctores tiene la iglesia para decir ¿cuándo nació? ¿En invierno o en primavera? Lo que sí se descartó desde el primer momento es que fuera en invierno. Y el Papa Fabián es el que califica de sacrílegos a todos aquellos que intentarán determinar la fecha del nacimiento de Jesús, porque dijo, bueno, esto es un cachondeo, ¿no? Dice, se acabó. Y es cuando ya el Papa Liberio, un siglo después, ya digo, a mediados del siglo IV, pues fija la fecha inmutable en la noche del 24 al 25 de diciembre, que es precisamente lo que os comentaba antes, el día que los romanos celebraban el nacimiento del sol invencible. Sí, incluso hay quien habla también de agosto, ¿no? Que estaría comprendido ese nacimiento posiblemente entre el 10 y el 20 de agosto, ¿no? También habla, sí. Las teorías más coherentes, por decirlo así, ¿no? Más lógicas o más plausibles, es las que hablan entre marzo o abril. Un poco, ya digo, pero son siempre por circunstancias externas. Cuando me refiero a circunstancias externas es que se mira un poco, pues, datos, eso como os estoy diciendo, ¿no? De cuándo eran, pues un poco las elecciones que había, lo del censo que había también, en la época en que vivía Herodes, que ya sabéis que tú lo decías al principio, ¿no? Que hay un error en la datación y Herodes, pues, muere curiosamente en el 4 a.C., que no deja de ser curioso, ¿no? Eso no quiere decir que no estuviera Herodes cuando nace Jesús, y eso quiere decir que la datación cronológica se hizo mal, ¿no? Y se hizo mal por un señor en el siglo VI llamado Dionisio el Exiguo, que era pequeñito, era bajito, pero también era exiguo de conocimientos, y la lió, pero bastante bien, ¿no? O sea que, bueno, todo ese tipo de cosas son las que hicieron que al final, pues la fecha, ya digo, a través de varios siglos, la fecha se estableciera, bueno, pues prácticamente para todo el orbe cristiano, ese 25 de diciembre. Pero ya digo, siempre teniendo en cuenta, y eso lo sabe hasta el cura más alejado que te puedas imaginar de la ortodoxia, siempre han fijado el 25 de diciembre como fecha estratégicamente política, nunca como fecha del natalicio de Jesús. Fíjate, Gema, ya nos ponemos a apuntar, ¿no? El 25 de diciembre, nada. El 28 de diciembre, nada. Bueno, ¿esto qué es, no? O sea... la verdad es que yo decía al principio que me daba miedo porque ibas a desmontar la historia y poquito a poco vamos, poquito a poco vamos. Es más, Gema, por ejemplo, ¿cuándo empezaría el siglo XXI? ¿En qué año? El siglo XXI. A ver, ¿cuándo empezaría, Jesús? En el 2001. ¿Cómo que en el 2001? No, el siglo XXI empieza en el año 2000. Claro. A ver, porque los romanos establecieron que el año cero era el año en que nacía Jesús, ¿no? Claro, pero es que nunca existió el año cero. ¿Cómo que no? No. ¿Y eso? No, pero está claro. ¿Sería el año 1 directamente? Claro, efectivamente. Pasamos del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. No hay año cero. Ahí es nada. ¿Por qué? Porque para los romanos no existía, ¿no? Ese año cero. Es más... vamos a ver, aparte que no tenían el cero dentro de sus cálculos matemáticos. Es que me refiero que no hay año cero. ¿Tú conoces un año cero? No. Pues bueno, hay una revista y tal, pero poco más, ¿no? Pero todos hablamos de ese año cero, ¿no? Todos los años, todas las décadas empiezan en 1. Claro. Es más, por si acaso algún incrédulo no se lo termina de creer, es que si mis cálculos no son inexactos, Jesús, el número 0 empieza a emplearse en cálculos y demás a raíz del siglo XI o XII. Claro, por lo tanto... es un guarismo medieval, aunque ya lo utilizaban los mayas,
pero es un guarismo medieval que se utiliza ya más y se introduce por parte de los musulmanes, que eran unos matemáticos pues increíbles, ¿no? Pero hasta ese momento el cero como tal no existía. Pero bueno, que con independencia de eso me refiero que a nivel cronológico solo tienes que mirar una enciclopedia. Tú dime qué ocurrió en el año cero. No ocurrió nada porque no existió el año cero. Pasamos del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Gema, ¿dónde nació Jesús? Tú respóndeme y dejamos a la gente en suspenso. Pues hombre, como cada uno hizo una cosa diferente, a ver si me vas a pillar ahora. No sé, ¿tú qué crees? ¿Dónde nació Jesús? ¿Qué es lo que todo el mundo dice? Unos dicen que en Nazaret, por ejemplo. Sí. ¿Y tú dónde dices? A ver. Pues yo digo... En Jerusalén, otros. No, yo digo que en Belén, ¿no? ¿En Belén? Es lo típico, ¿no? Nunca, esa no la dicen ni siquiera los más temerarios. Es que dice, David ha dicho que en Belén... Evidentemente estoy siendo irónico, ¿no? Pero si a alguno le queda alguna duda, que espere estos consejitos que les ofrecemos y dentro de unos minutos continuamos. Yo tengo aquí. alguna duda más, ¿eh? Bueno. ¿Vamos a publicidad y volvemos? Vamos a ello. Venga, pues vamos a ello. Son las 7:36 minutos. Habíamos dejado una pregunta en el aire, el nacimiento de Jesús. Yo decía que podía ser en Nazaret. Hablaba de lo de Jerusalén, me decía Jesús, no, eso es imposible. Pero yo es que lo he escuchado, ¿eh? Y bueno, y David decía que en Belén. Así que a ver si Jesús, no sé, nos ayuda un poquito y lo descubrimos finalmente. Porque claro, a lo mejor ahora ni siquiera ha nacido en ninguno de esos lugares. Bueno, ese es un poco uno de los grandes enigmas. Bueno, todo lo que rodea a Jesús son enigmas, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es dónde no nació. En Jerusalén no, porque Jerusalén es donde hace su última vida pública, ¿no? Cuando ya tiene los 30 años, y es cuando va a Jerusalén. Hasta ese momento él siempre se está moviendo por otros ámbitos distintos, ¿no? Lo de Nazaret también se ha discutido porque últimamente las últimas investigaciones históricas y arqueológicas demuestran que Nazaret no existía hace 2000 años. Por lo tanto, difícilmente pudo haber nacido en Nazaret. ¿Dónde nació entonces? En el portal de Belén, decía David, no lo sé yo. Claro, el famoso portal de Belén, hombre. Parece que en Belén, pero no quiere decir que en Belén, ciudad como tal. Ahí nos tenemos que ir, bueno, los evangelios son muy parcos en detalles, entonces nos tenemos que ir a los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos, por ejemplo, el libro sobre la infancia del Salvador, comenta que nace entre Jericó y Betania. Bueno, siempre, eso sí, coinciden casi siempre que nace en una cueva o en una gruta, y que en esa cueva o gruta puede haber un pesebre. Bueno, hasta ahí de acuerdo, ¿no? Si nos vamos a otro evangelio apócrifo, que sería el protoevangelio de Santiago, nos dice que lo hace camino a Belén. Entonces se encuentra en una cueva y, claro, con los dolores de parto, pues dice aquí mismo que este es un sitio calentito. Y bueno, y en otros lugares, otras teorías, pues te hablan entre Jerusalén y Belén, es decir, siempre un poco en dirección a Belén o muy cerca de Belén, ¿no? Y como otro lugar hipotético sería Cafarnaún, aunque tiene menos partidarios. Yo creo que es eso, que nació camino a Belén o cerca de Belén, en una cueva donde al final allí había un lugar más o menos, no digo higiénico, pero bueno, pero por lo menos sí reunían las condiciones idóneas para que se produjera ese parto. Pero nunca se va a saber exactamente en qué parte o en qué lugar exacto pudo haber nacido Jesús. Jesús, ¿y cuándo nació? ¿En qué año? Porque supuestamente nació en el año 1, ¿o no? Sí, bueno, en el año 1 es la cronología oficial. Desde luego, bien o mal, pues ya nos tenemos que fijar en eso. Y efectivamente no es la fecha correcta, como sabéis y como os he comentado, por lo que os dije, ¿no? Porque Dionisio el Exiguo pues la lió en su momento cuando hizo esta cronología. Se sabe que por lo menos tuvo que haber nacido en el 6 a.C., por, ya digo, muchas circunstancias. Una de ellas es porque Herodes muere en el 4 a.C., con lo cual quiere decir que por lo menos ya hay que retrasar 4 años esa circunstancia. Mira, de todo lo que yo he investigado y he mirado de un sitio y de otro, una de las fechas probables que se establecen es de nacimiento de Jesús es el 1 de marzo del año 7 a.C. Esa es un poco la que están de acuerdo muchos autores, ya digo, por distintas vías, por los censos, por las circunstancias políticas y sociales que había en aquella época, etcétera, hablan de que posiblemente fuera en el año 7 a.C. Sí, se establece entre el 7 y el 4, ¿no, Jesús? Según tengo aquí. Sí, el 4 antes seguro, por eso porque tenemos la referencia clarísima de Herodes el Grande, que se sabe que muere en Jericó en el 4 a.C. Como se sabe que Herodes se enteró de que había nacido un niño y que eso le podía crear problemas, otra cosa es que generaron o no generaron la matanza de inocentes, que no la generó, porque bueno, se le pueden atribuir muchas barbaridades a este psicópata, pero en principio no la matanza de los santos inocentes, porque no lo cuenta ni Flavio Josefo, que era un judío y le tenía ganas además para contar estas cosas. Entonces, bueno, ya te digo, de todas las que se han establecido,
parece que una de las más plausibles sería esta, la del 1 de marzo del año 7 antes de sí mismo, antes de Cristo. Y otra de las cosas que también se llegó a comentar es que, bueno, que José, ¿era carpintero realmente José? ¿Eso está totalmente demostrado? No, porque lo que se habla, hay una palabra que se utiliza en arameo que es polivalente, o por lo menos polisémica. Quiere decir que una de las acepciones puede ser la de carpintero, pero otra también podría ser la de constructor, por decirlo así. O sea, que la palabra tezcón, creo recordar, que es la palabra que se utiliza, significa tanto carpintero como constructor, como herrero. Y eso, pues, fíjate, hay muchas veces que acudir a los evangelios apócrifos para enterarnos de datos adicionales, porque los evangelios canónicos, digo que no son tan decisivos a la hora de determinar ciertos detalles que nos aclaren, ¿no?, este tipo de enigmas. Entonces aquí nos tenemos que ir a uno de esos evangelios apócrifos, que es la historia copta de José el carpintero, donde muchos han pensado por este evangelio apócrifo que José tenía que ser carpintero. Pero ya digo, si esa palabra tezcón, que es la que se utiliza, significa tanto carpintero como constructor como herrero, quiere decir que a lo mejor no era exactamente carpintero tal como lo entendemos nosotros, ni tampoco era tan anciano como nos lo pintan o lo representan en los belenes. Incluso, que eso también es otra cosa que habría que desmitificar. Se comenta incluso también, eso es a lo que iban también, se comenta incluso que en caso de que hubiera sido carpintero, el gremio de carpinteros, digamos, que no hubiera permitido a José que hubiera estado en un sitio tan andrajoso como el famoso Belén ¿no? Es una de las cosas que se llega a comentar. Claro, hombre, ya sabes, todos son un poco hipótesis alrededor de esto, pero nos sorprenderíamos muchísimo de muchas cosas que actualmente aceptamos a rajatabla, pero que realmente no son proceden así de evangelios apócrifos. Curioso. Belenes. Todo el mundo tenemos un Belén muy bonito en nuestra casa, con su Jesús, con su San José. Si tú no eres navideño, ¿tú María. tienes un Belén también? Solamente por el caganet, pero eso es otro tema. Qué malo es. Jesús, los belenes, ¿de dónde vienen? Porque, no sé, yo aquí ojeando un poco, resulta que me encuentro con un famoso santo, San Francisco de Asís, y cuidado, porque es que nos vamos a un siglo que no es precisamente el 1, ¿no? ¿Que no es precisamente? El 1, el siglo 1, es decir, esto de los... ya. No, está claro. La costumbre del Belén no nace en el siglo 1. Hasta ahí podríamos llegar. ¿Cuándo surge el Belén? Pues no es tan antiguo como muchos pueden pensar, pero bueno, la verdad es que hay costumbres que estamos haciendo que no son tan antiguas. Hombre, el Belén sí que nos tenemos que ir a la Edad Media, sí nos tenemos que ir al siglo XIII, nos tenemos que ir a San Francisco de Asís, que es el santo que tú decías, tan famoso, tan conocido, que es el que lo instauró pues en un año concreto, que fue en el año 1223, cuando le da pues poner un Belén en una gruta donde él, bueno, pues más o menos oraba y meditaba, y a partir de ahí, bueno, hay una especie de leyenda y una parte real. La parte real es esto que estoy contando, en esta gruta de Grecho. La parte sobrenatural, la parte milagrosa, es que él dice que coloca figuras de piedra y, bueno, pues el niño que coloca, pues toma vida, se hace el milagro, y él es cuando se da cuenta de que, oh santo milagro, que a partir de ahí pues tenía que perpetuar más esta costumbre, ¿no? Y de los franciscanos pues pasa también a las clarisas, porque ya sabemos que Santa Clara pues era muy amiga de San Francisco de Asís. Bueno, pues todo surge ahí, es decir, con milagro o sin milagro, el hecho que donde hay constancia histórica que el primero que pone un Belén es San Francisco de Asís, que luego lo autoriza el Papa Honorio III, y que esa tradición no creas que arraiga tan pronto, porque de hecho solo los belenes se colocan en ciertos monasterios franciscanos o también conventos de clarisas. No arraiga hasta muy tarde, prácticamente, bueno, pues hasta el siglo XIX, que es cuando ya se empiezan a popularizar en los hogares, en los distintos hogares, ¿no? Y ahí es cuando ya sí que colocamos o un Belén o un árbol de Navidad, que eso también tiene otra historia distinta. Carlos III lo trajo a España, ¿no? El Belén, se puede decir. Claro, uno de los que lo trae es Carlos, pero ahí seguimos un poco lo mismo, es decir, lo que lo trae en el siglo XVIII seguía siendo como un artículo de lujo solo para casas nobles, casas aristocráticas. Pero ya digo que hasta el siglo XIX es cuando no se populariza. Cuando digo popularizar es que ya prácticamente todos los hogares podían disponer de un Belén y a un bajo precio, ¿me entiendes? Pero no quiere decir que antes no hubiera Belenes en España. Pero ya digo, en el siglo XIX es cuando se puede decir que se habla de esta tradición, de esta costumbre que actualmente heredamos, a pesar de que su origen fuera en el siglo XIII. Bueno, Jesús, los Reyes Magos.
¿Qué yo quería hablar de este tema? Él está encantado con los Reyes Magos. Quería llegar a ese punto, David. Sí, es que, bueno, es que resulta que le mandé la carta y me ha llegado con acuso de recibo, entonces no entiendo muy bien esto, ¿no? Pero... Pero son lo que eran, ya... Desde que existe Internet saben mucho. Bueno, Melchor, Gaspar, Baltasar, Rey Negro, que parece ser que esto de Baltasar Rey Negro no está muy claro en este supuesto siglo I, ¿no? Sino que viene no la cosa del claro. siglo XVI, ahí es nada. Ahí, y bueno, ahí ni se planteaba si había uno que era negro. Eso ya es muy posterior. No había nada claro, entre otras cosas, porque no se sabía si eran 3, si eran 4, si eran 5, si eran 7 o eran 12. Hasta 12 se ha hablado, ¿eh? Es cierto, o sea, que fíjate tú el tinglao de estos reyes. Hay mucha... Como todo, ¿no? Como todo lo que ahora mismo aceptamos como un dogma de fe, eso no era tan claro ni tan fehaciente en los primeros siglos del cristianismo. Ha habido distintos cambios, incluso en los nombres de los reyes. Ahora que pensamos que se llaman así, pues no te creas que era tan fácil la historia. Y una vez más tenemos que recurrir a los evangelios apócrifos, porque los evangelios canónicos no se dice para nada ni que sean 3, ni el nombre de los reyes, y sino que alguien se coja ahora rápidamente unos evangelios y empieza a mirar. ¿Por qué se dice que eran 3? ¿Por qué se establece que eran 3? Por los regalos que dan. Pero como dan oro, incienso y mirra, dice, pues ya está. Son 3 entonces, ¿no? Pero hay quien habla de un cuarto regalo, Jesús. Claro, ya lo sé, pero bueno, eso es la parte más esotérica, ¿no? Que es un poco el libro de Set y toda esta historia, pero eso ya es muy posterior, eso ya forma parte dentro de las doctrinas gnósticas. Pero no en principio, cuando se tiene que determinar algo tan básico como decir, ¿cuántos reyes son los que van? O son reyes o son magos, porque no eran reyes, casi seguro que eran magos. Magos era la palabra que se utilizaba entonces para designar a los astrónomos. ¿Y por qué se dice que eran 3? Por los regalos que dan, no por otra cosa. Son así de sencillos, ¿eh? No te creas que los razonamientos se complicaban mucho la cabeza. Y en los nombres, una vez más... Siguió Sexto, ¿no? Digo que hay que acudir a un evangelio apócrifo, en este caso el Evangelio Armenio de la Infancia, un evangelio, fíjate, del siglo VI después de Cristo, donde te hablan de que los reyes se llamaban Melcón, Baltasar y Gaspar. Pero ojo, ahí no se está hablando tampoco de ningún negro. Melcón era el representante o el rey de los persas, Baltasar el de los indios y Gaspar el de los árabes, porque se pensaba que cada uno tenía que representar un imperio. Y bueno, pues los magos llegaron a Jesús gracias a una estrella fugaz, ¿o tampoco? Bueno, estrella fugaz, si fuera una estrella fugaz, el misterio estaba aclarado, porque las estrellas fugaces duran lo que duran, por eso se llaman fugaces. El problema es que este era un cometa bastante persistente, y si fuera un cometa, solo cometa, también el misterio se hubiera terminado, porque sabemos lo que es un cometa y sabemos las trayectorias que tienen y cómo se comportan en el cielo. Pero es que este no era un cometa muy normalito, que digamos, porque se paraba, continuaba, no era solo una estrella, sino que eran varias estrellas, porque solo se habla de una estrella de Belén, pero realmente cuando se es más riguroso en los datos, y sobre todo cuando acudes a los apócrifos, te das cuenta que hay más luminarias, que no solo es la misma estrella. Claro, aquí entran las hipótesis. Mira, gracias a la estrella también se ha podido fijar esas fechas del natalicio de Jesús, en ese 7 antes de Cristo, como te comentaba, ¿no? O incluso hablaban del 12 antes de Cristo, que es cuando aparece el cometa Halley, ni más ni menos. Un pequeño inciso, entonces Jesús no murió con 33 años. Estaríamos hablando de un señor que murió con 38 o 40 años, claro. Eso está claro. Así Cuando que todos... si quieres, hablamos de los misterios de su muerte, de su resurrección y de las distintas tumbas que están por ahí repartidas. Eso para Semana Santa. Eso para Semana Santa. Pues ya sabéis, queridos oyentes, si tenéis algún familiar que cumple 33, no es la edad de Cristo, es a los 40. Así que todavía te quedan unos poquitos, Antonio. Sí, me quedan unos pocos. La estrella, ¿era un meteorito o era un ovni, Jesús? Ahí está la duda. Desde luego, el comportamiento era muy similar a un ovni, entendido ovni como objeto volante no identificado. A ver, dentro de las hipótesis hay que hablar de las que se conocen, de las que podrían ser las más lógicas desde un punto de vista astronómico. El cometa Halley parece ser que no era, porque si se produjo en el año 12 a.C., en fin, habría que retrasar demasiado y no parece que sea lo más lógico. Un asteroide no era, porque los asteroides no se comportan así, tampoco las estrellas fugaces. Podría ser una conjunción planetaria de Júpiter, Saturno... Que guían a los magos durante 3 días. Bueno, ¿fueron 3 días claro, todo esto? Eso es lo que se ha hablado, y bueno, que por eso dicen que esta conjunción planetaria se produjo en el año 7 a.C., que ahí viene lo de la fecha que te dije antes. Bueno,
Podría ser, pero desde luego no reúne tampoco las características de que una conjunción planetaria tenga movimiento. Fue una nova, que es la que plantea la hipótesis, ¿no?, que plantea un astrónomo británico, Mark Kitcher. Pues, en fin, según él, y además es un prestigioso astrofísico de Canarias, según él, podría tratarse de la explosión de una nova, ¿no?, ya que una de ellas hizo explosión en el año 5 a.C. Podría ser un doble eclipse de Júpiter, según establece un astrónomo llamado Michael Molnar. Pues, a saber. Con lo cual, lo que sí te puedo decir es lo que no fue. No fue el planeta Venus, no fue una supernova, no fue el cometa Halley, no fue, por supuesto, el cometa Hale-Bopp, que también se ha hablado, no fue un meteoro, creo que no fue una conjunción planetaria de Venus-Júpiter. ¿Qué pudo ser? Las más lógicas podría ser o bien esta triple conjunción Marte-Júpiter-Saturno, o bien un cometa que se comportó de una forma extraña, muy extraña, o la nova, porque bueno, eso sí que pudo haber generado mucha expectación en el año 5 a.C., o nos tenemos que ir al OVNI. Y el OVNI, ya sabes que es una tesis que ha defendido, entre otros, Juan José Benítez, y también Jiménez del Oso era partidario de esta explicación. Javier Sierra también en parte, ¿no? Javier Sierra. Sí. Hay un libro fácil de encontrar, El enviado, de Juanjo Benítez, así como incluso el OVNI de Belén, y ahí, bueno, pues hay más información al respecto, ¿no? Claro, Pero lo que mosquea un poco es que, claro, si esto sea lo que sea, guió a los reyes durante 3 días, claro, una conjunción planetaria que guía, no sé, es demasiado rebuscado, casi incluso más que la hipótesis del OVNI, ¿no? Porque al fin y al cabo el OVNI no sabemos muy bien lo que es, pero es algo que se comporta de una forma No, está claro. Inteligente, ¿no? Lógico, si fuéramos un poco rigurosos con todos los datos que tenemos, con los datos astronómicos, con los datos que emanan de los evangelios canónicos y de los apócrifos, con las distintas investigaciones que han hecho gente que se ha acercado a ese fenómeno, habría que determinar que era un ovni, porque el comportamiento que tiene no solo es el que está en el cielo, es luego la luz permanente que hay en el pesebre, porque se habla de una estrella que guía a los reyes, pero también se habla de una luz que siempre, permanentemente está en la vertical, en el cenit del pesebre. Una estrella fugaz y otra luz muy que quieta, está justo en el interior ahí es nada. del pesebre y que lo ilumina todo. Bueno, pues Antonio tenía una pregunta para ti, Jesús. Vamos Venga, a Antonio, ver. dispara. Vamos a ver, Jesús. Resulta que no había un rey mago negro, que José no era carpintero, que Jesús es antes de Cristo, o sea, nació antes de Cristo. O sea, cuéntame algo que sea verdad de todas estas tradiciones. O sea, Algo que sea verdad. Sí, algo que creamos y que sea cierto. Vamos, que esté documentado como tal, que sea indiscutible. Hombre, yo creo que casi todo lo que hemos comentado, hay partes que están documentadas históricamente, pero otras, digamos, partes de ese mismo conjunto que no lo son, ¿no? Hombre, a ver, lo indiscutible es que hubo alguien llamado Jesús de Nazaret que nació posiblemente en el año 7, en el año 4 antes de Cristo, pero nació. O sea, que el personaje histórico, para mí no hay ningún tipo de duda. Ya sabes que incluso eso se ha cuestionado también, ¿eh? Pero para mí no habría ningún tipo de duda. Bueno, es un tema también a debate, porque hay compañeros como Moisés Garrido, por ejemplo, que estipulan que Jesús, bueno, pues es un mito reinventado, ¿no? De una serie de mesías antiguos. Sí, hay gente que lo mantiene, pero ya te digo, por eso ya me adelanto para decir que para mí es un personaje histórico. Lo que sí se ha reinventado son muchas circunstancias que hay alrededor de Jesús, eso sí. Con más que inventadas, se han copiado, ¿no?, de mitos anteriores, como yo creo que hemos expuesto antes. ¿Qué habría de verdad o algo de verdad en muchas de estas cosas? Pues es complicado. Hombre, porque, por ejemplo, una cosa añadiendo elementos, muchos de los elementos, como yo que sé, el buey y la mula, tampoco aparece en los evangelios tal cual, sino que aparece en los evangelios apócrifos, con lo cual a eso que parece que debería estar en el pesebre no es tan claro si nos vamos a la interpretación que hace la Iglesia de los evangelios apócrifos, que son evangelios pues no rigurosos, y por lo tanto evangelios que no se les debería dar ningún tipo de difusión, pero muchas de las cosas que hoy sabemos proceden, qué curioso, de los apócrifos, y como eso incluso los padres de la Virgen. Cuando se habla que es Santa Ana y San Joaquín, también nos tenemos que ir ni más ni menos que a los apócrifos para saber cómo se llamaban, porque no aparecen en los 4 evangelios ortodoxos, por decirlo así, o canónicos. O sea que con todo eso se podría ir desmontando prácticamente cada cosa, no desmontando en el sentido de que sea falso,
pero sí que son elementos añadidos a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos para configurar más o menos todo el simbolismo y toda la liturgia que actualmente conocemos dentro de lo que es la Iglesia o dentro de lo que actualmente es el Belén o las tradiciones navideñas. Muchas de estas tradiciones navideñas no surgen en el siglo I, sino que surgen muchas de ellas en la Edad Media. Jesús, volviendo al tema de los reyes, algo que yo creo que es más o menos indiscutible es que estos reyes eran astrónomos, ¿no? Yo creo que sí, que procedían de Babilonia, porque era el lugar donde mejor conocían la astronomía y donde más receptivos estaban a este tipo de fenómenos, vamos a llamarlos astronómicos. Fuera un ovni o no fuera un ovni, el hecho es que llamó mucho la atención a una serie de personajes para que fueran capaces de seguir esa estela y saber que algo iba a ocurrir, porque ya sabes que en aquella época cualquier acontecimiento astronómico inusual se consideraba como acontecimiento o bien del nacimiento de alguien muy importante para la historia o bien como signo de catástrofes. En este caso, los astrónomos lo interpretaron como que estaban haciendo alguien que iba a dar un revulsivo o un vuelco a la historia y, en este caso, a la religión. Uh-huh. Y bueno, pues poco más, Jesús. Yo veo que... ¿Qué es esto, Antonio? ¿Que tienes una bolsa de uvas ahí? ¿Esto qué es? Pues si las uvas son para el día 31, ¿no? Bueno, yo como aquí celebramos el Año Nuevo con uvas, he traído uvas, pero a lo mejor en otros sitios no lo celebran con uvas, ¿verdad, Jesús? Pues no, porque esto es una tradición muy española y tampoco tiene tanto tiempo, un siglo, ni más ni menos. Desde el año 1909 que se viene la costumbre de celebrar las 12 campanadas, pues tomándonos 12 uvas y cada uva pues formulando un deseo. En otros lugares, bueno, en Portugal, no hace falta ir muy lejos, ahí son uvas pasas, o sea, que tienen el mismo significado, pero son uvas pasas. Y en Italia, la famosa Notte di Capodanno, como la llaman, que es la última noche del año, bueno, la costumbre es tomarse un plato de lentejas durante la cena. Yo tomo aceitunas. ¿Eh? Yo tomo aceitunas. En Italia, el plato de lentejas. Ah, no, digo que yo tomo aceitunas, digo. Ah, que tú tomas aceitunas. Pero tú ni eres navideño, ni eres español, ni eres nada. Melones, pero le cuesta más digerirlos. Sí, no, sin hueso, eso sí. Tú eres más listo, como tú. Y seguro que te las tomas las aceitunas sin hueso, ¿no? Hombre, por supuesto. Claro, es que hay que tomarlas con hueso porque tiene más dificultad. ¿Dificultades? Y más riesgo también de atragantarte. ¿Para qué vamos a andarnos con dificultades, no? Y bueno, para terminar, Jesús, ¿hay alguna anécdota parecida a esta, ¿no? Que diferencie, digamos, el Año Nuevo español del resto, o alguna cosa que se tenga por sentado de que no lo sea tanto? Hombre, tenemos una muy curiosa, porque hay, por lo menos que yo sepa, en 2 localidades españolas donde la Nochevieja no la celebran el 31 de diciembre. Ajá. Por ejemplo, en Bérchules. ¿La adelantan o la hacen 2 veces, creo, no? Claro, sí, pero bueno, fue todo por una especie de apagón, ¿no?, que hubo y el cabreo generalizado del pueblo. En Bérchules, que están en las Alpujarras granadinas, pues decidieron que lo celebraban en verano, en junio. De hecho, o sea hay quien celebra la Navidad en verano por esto de que comentabais, claro, de que nació Jesús en agosto. Yo me conozco alguno muy conocido. Sí, bueno, pero bueno, eso ya sabes, para manías no hay nada escrito, allá cada cual. Uh-huh. Pero para mí es muy significativo que lo que es la Nochevieja, por lo menos con todas las circunstancias de la Nochevieja, con las uvas, con el arbolito y tal, que se celebre en junio, pues tiene su gracia, ¿no? Por lo menos hay otro pueblo también en Castilla, que no recuerdo ahora el nombre, pero en concreto en este pueblo granadino de los Alpujarras, en Bérchules, pues hay que lo hacen. Eso es algo muy muy nuestro. No se me ocurre otro lugar donde celebren la Nochevieja es una fecha que no corresponde a la suya, ¿no? Porque carnavales sí, hay muchas fechas para celebrar los carnavales, desde en enero, en febrero, en marzo, en abril. Conozco pueblos donde las celebran prácticamente en todas las fechas. Pero Nochevieja en junio, no me digas que no tiene su WhatsApp. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Dimensión Límite. Yo sí que, el mensaje navideño que sí que se me ocurriría es que a ver sí que es cierto que nos tomamos la Navidad como un tiempo de paz, cosa que tampoco ha sido tan habitual como muchos creen, ¿no? No, tiempos de paz no ha habido tantos, ¿eh? Ahora mismo en la historia de Europa, pues estamos pasando unos periodos de paz muy, muy longevos, muy amplios. Casi siempre nos hemos estado dando porrazos entre españoles, franceses o ingleses o alemanes, siempre ha habido batallas. O sea que precisamente las Navidades, que siempre eran fechas de tregua, pues yo creo que ese es un poco el mensaje, ¿no? Es fechas de recogimiento, fechas de silencio, fechas de evaluar un poco lo que se ha hecho a lo largo de todo el año y sobre todo pues eso, ser un poco críticos con nosotros mismos
para decir, bueno, si el año ha sido fructífero, si ha sido positivo o no ha sido positivo. Yo creo que es un poco el auténtico mensaje de la Navidad. Luego que tenga las connotaciones religiosas, o si nació o no nació Jesús, yo creo que eso es secundario. Todo fin de ciclo, y cada vez que se termina un año es un fin de ciclo, yo creo que es un momento propicio y muy oportuno para eso, para reflexionar, para darnos cuenta un poco de lo que hemos sido capaz de hacer durante esos 365 días. Si el balance ha sido positivo, pues desde luego no ha sido en vano. Bueno, pues ahí queda ese mensaje de que creo que todos debemos aprender mucho.